Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy vamos a desarrollar un tema también muy importante y tiene que ver con la serie que estamos desarrollando acerca de los estilos de pensamiento. Ya hemos visto las 10 formas para identificar a un dogmático. Los invito para que lo vean en el siguiente link. Luego hicimos las 10 formas para identificar a un escéptico también. Aquí les dejo el link. Véanse todo el video. Y luego hicimos las 10 formas de conocer a un pensador crítico. Muy interesante. Aquí está también el link. Ojalá se los vean todos. Bueno, hoy vamos a tratar el tema 10 señales que nos permiten identificar a una persona cientificista. ¿Sabe usted lo que es una persona cientificista? ¿Sabe lo que es el cientificismo? Véalo con nosotros de la manera más sencilla, más pedagógica, más didáctica posible. Bienvenidos. Pararara, pa. Muy bien, el cientificismo, o también conocido como el cientifismo, es una corriente de pensamiento que básicamente afirma dos cosas. Primero, la universalidad del método y del enfoque científico. Y segundo, que la ciencia empírica es la cosmovisión más valiosa y más acreditada del conocimiento humano. El cientificismo a menudo implica una crítica, digamos, a lo que se conoce como el positivismo extremo. El filósofo estadounidense Daniel Dennett, en su libro Las religiones como un fenómeno natural, responde a las críticas que hacen los diferentes sectores de la sociedad, sobre todo los religiosos, cuando ellos dicen que cuando se postula una teoría científica, entonces los religiosos, digamos, descalifican las teorías científicas con las que tal vez no se encuentran muy de acuerdo, las descalifican diciendo que son cientificismo. De modo que, según Daniel Dennett, el término cientificismo es un término despectivo, ¿verdad? Que lo utiliza una persona que no quiere aceptar las teorías científicas. Pero bueno, aquí vamos a mirar el concepto de cientificismo como ese valor que se le da al conocimiento científico por encima de los demás conocimientos, como la verdad absoluta, ¿verdad? Y como la única vía del conocimiento verdadero. Vamos a tomarlo desde ese punto de vista. Muy bien, primera señal que nos permite identificar a una persona cientificista. Solo cree en lo que dice la ciencia. Veamos entonces qué es la ciencia. La ciencia es el estudio de la realidad empírica mediante una metodología, digamos, que pretende formular hipótesis interpretativas y explicativas, ¿cierto? Y que estas hipótesis, pues, la veracidad, la verdad que ellas formulan, la validez, pues estas hipótesis deben ser, digamos, sometidas a prueba a través de la investigación, de la experimentación, a ver si lo que dicen es o no es cierto. De esta manera, las hipótesis comprobadas van a ser consideradas como verdades provisionales. Digamos que eso es muy importante saberlo de la ciencia, que la ciencia nos propone una verdad provisional. Y va a ser provisional hasta que de pronto no se presente una anomalía o haga falta
digamos, más peso argumentativo, más carga argumentativa o más pruebas que justifiquen la hipótesis pues, que se haya considerado en algún momento. Segunda señal, es común que los cientificistas vean con desdén a los idealistas. Para un cientificista, solo lo observable es real, solo lo observable es cierto, sobre todo lo que la ciencia diga. De modo que ellos, paradójicamente, que miran con desdén a las demás ideologías, también están cayendo en una ideología. El cientificismo es una ideología y bueno, eso lo vamos a ver en un punto más adelante. Tercero, manipulan filosóficamente la ciencia. Es decir, hacen pasar como verdades científicas afirmaciones filosóficas y lo hacen de forma acrítica y enteramente a priorística. Cuarta señal, el cientificista habla dogmáticamente. El dogmatismo del que hace gala el cientificista es totalmente contrario a los postulados de la ciencia. Primer postulado de la ciencia: hay que tener prudencia en la emisión de juicios, humildad epistemológica o lo que es lo mismo, reconocimiento de los límites del saber científico. Segundo, espíritu crítico, que impele a no aceptar como tesis firmemente establecidas lo que no pasa de ser hipótesis o conjeturas por muy sugerentes que puedan ser. Y tercero, una mentalidad analítica y antidogmática que lleva a una abertura y a un diálogo fecundo con otras disciplinas del saber humano. Número 5. Es común que el cientificista no reconozca los límites del saber científico. La ciencia no es capaz, o por lo menos no ha sido capaz, de explicar la totalidad de las cosas. Hay algo en la ciencia que se conoce como las cuestiones límite, que son aquellos asuntos hasta donde la ciencia ha podido llegar y que de ahí para allá pues presentan un vacío, no hay explicación para ciertos fenómenos. Entonces el cientificista no ve esos límites que tiene el conocimiento científico. Número 6. Los cientificistas son cuantificadores. Creen que todo es medible con la matemática, con la rigidez de la matemática. Y en ese sentido a todos le andan buscando un número, una medida precisa, una medida exacta. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, pues hay cosas que simplemente son inconmensurables, no se pueden medir. Fenómenos emergentes, fenómenos realmente extraños, ¿verdad? Y bueno, tal vez algún día la ciencia pueda dar una explicación, pero por lo menos por ahora no lo ha podido hacer. Y de ahí se desprende la séptima señal. El cientificista cree que finalmente la ciencia va a resolver todos los problemas de la humanidad. Tiene esa esperanza de que así como la ciencia ha venido progresando y como los métodos y los instrumentos se han venido, puliendo, avanzando, ¿verdad? Entonces cada vez nos acercamos a una explicación, digamos, más precisa de la realidad y que finalmente pues todos los fenómenos van a ser explicados por la ciencia. Número 8. Asimismo, el cientificista cree en la objetividad, es decir, cree que finalmente el objeto se puede conocer a fondo, esencialmente. Si el objeto se puede conocer esencialmente de fondo, eso significa que la verdad entonces es alcanzable, la verdad absoluta de las cosas. De eso trata la objetividad y esto es lo que los cientificistas creen. Número 9. El cientificista es materialista.
cree que todo lo que vemos está compuesto por átomos, la unidad básica de la materia, absolutamente todo. Y que lo que no tenga materia, pues simplemente no existe. De modo que temas como el alma, por ejemplo, lo resuelven al estilo epicúreo, al estilo de los epicureístas, diciendo que incluso esta estaba conformada también por los átomos. Toda la realidad está hecha de materia. Por último, el cientificista es evolucionista. Esto quiere decir que el cientificista lo que pretende es explicar de modo completo todos los vivientes, ¿no? Incluyendo al hombre en su totalidad, mediante los mecanismos biológicos que a su vez vienen reducidos a procesos físico-químicos. En otras palabras, creen que todo lo que vemos en la naturaleza es producto de la evolución y que la ciencia, sobre todo la biología y la química, van a poder dar finalmente una explicación de todos los fenómenos de la naturaleza humana que parecen hoy un misterio. Al final, la biología y la química van a poder explicar, digamos, por ejemplo, el surgimiento de la mente, el alma, los sueños y bueno, todas las cuestiones que a la naturaleza humana devienen de manera misteriosa en algunos casos. Desde una perspectiva religiosa, se han tratado de descalificar así los intentos de explicar como evolutiva fenómenos como la moralidad o el impulso religioso por autores como Dennett y Francis Crick, que son cientificistas declarados. Muchas gracias a todos por seguirnos en este nuevo capítulo de la filosofía. Los invitamos para que continúen con nosotros en unas próximas ediciones. Chao.